En la Biblia encontramos a tres figuras que no experimentaron la muerte. Una de ellas es Elías, quien vivió durante uno de los periodos más oscuros de la historia de Israel. Dios lo eligió como profeta en una época donde el rey gobernaba con maldad e idolatría, lo que trajo sufrimiento y mala gestión a la nación. A pesar de las adversidades, Elías fue un profeta valiente que defendió la verdad y se enfrentó al poder político sin dejarse influenciar. Aunque no tiene un libro específico en la Biblia, su enfrentamiento con los profetas de Baal en el Monte Carmelo lo hizo muy conocido. Originario de Galaad, en Transjordania, su vida ocupa más espacio en los libros de los reyes que la de muchos monarcas. Su valentía y liderazgo representaban un tipo diferente de autoridad, ya que no tenía lazos con el sistema político ni con la realeza. Fue un instrumento divino con una misión única, y Dios le informó de su partida, la cual ocurrió sin pasar por la muerte. Aunque no se detalla con exactitud cuándo ocurrió, el contexto deja claro que Dios le reveló a Elías que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. Esta revelación también fue conocida por los hijos de los profetas y por Eliseo, su amigo cercano y sucesor elegido divinamente, como se menciona en 2 Reyes 2, 1-12. Eliseo fue testigo presencial cuando llegó el momento en que el Señor llevó a Elías al cielo en un torbellino, o en un instante ventoso. Ambos estaban en camino desde Gilgal en lo que sería el último día de Elías en la tierra, poco antes de ser llevado de manera extraordinaria a la presencia de Dios. Elías sabía no solo que esto sucedería, sino también cómo y dónde ocurriría, ya que Dios se lo había revelado. Por ello, se dirigió rápidamente hacia el Jordán, el lugar designado para este impresionante evento. La narrativa nos relata cómo Elías y Eliseo se detuvieron en 3 lugares importantes: Betel, Jericó y, finalmente, el Jordán. En cada parada, Elías pidió a Eliseo que se quedara, pero Eliseo se negó firmemente a abandonar a su maestro. En cada lugar, los hijos de los profetas mencionaron que el Señor llevaría a Elías ese día, algo que Eliseo reconocía sin perder su resolución de permanecer a su lado. Gilgal fue el punto de partida, un lugar de gran significado bíblico, donde los israelitas acamparon antes de cruzar el Jordán hacia Canaán. Después, se dirigieron a Betel, conocido como Casa de Dios, un lugar de oración y comunión con lo divino. Finalmente, llegaron al Jordán, un lugar cargado de simbolismo, representando no solo la muerte física, sino también la muerte del ego y la total entrega a la voluntad de Dios. Aunque parecía que Elías intentaba disuadir a Eliseo de seguirlo, es posible que estuviera probando la determinación y fidelidad de su fiel compañero, quien sería su sucesor. Al llegar al Jordán, la escena cambió drásticamente con un evento milagroso. Dios mostró su poder al dividir las aguas del río, permitiendo que Elías y Eliseo lo cruzaran a pie sobre tierra seca. En este lugar ocurrió la impresionante partida de Elías, quien fue llevado al cielo en un torbellino. Eliseo, testigo de este impactante momento, clamó con dolor y luego tomó el manto de Elías, un acto que simbolizaba su aceptación del poder y ministerio profético de su maestro. A partir de ese instante, el legado de Elías continuó a través de Eliseo, reafirmando que Dios siempre tiene un plan y que su obra sigue a través de las generaciones. Este suceso, descrito en 2 Reyes 2, recuerda el antiguo milagro del Mar Rojo, cuando Dios dividió las aguas para que los israelitas cruzaran, mostrando una vez más su intervención divina en momentos cruciales. Al llegar al otro lado, Elías ofreció a Eliseo la oportunidad de pedir un deseo antes de ser llevado. Con humildad y fervor, Eliseo solicitó una doble porción del espíritu de Elías, una petición profunda y difícil de conceder. Elías le explicó que, si era testigo de su partida, su solicitud sería cumplida, pero si no lo veía, no lo sería. Mientras caminaban y conversaban, un carro de fuego con caballos de fuego apareció de repente, separándolos. En ese instante, Elías fue llevado al cielo en un torbellino, desapareciendo ante los ojos de Eliseo. Impactado, Eliseo exclamó: mi padre, carro de Israel y su gente de a caballo. Y, en señal de duelo, rasgó sus ropas. Con determinación, recogió el manto de Elías que había caído, regresó al Jordán y, golpeando las aguas con el manto, clamó al Dios de Elías. Nuevamente, las aguas se dividieron,
permitiéndole cruzar y confirmando que el legado y el espíritu de Elías ahora estaban con él. Los hijos de los profetas en Jericó, que observaban desde la distancia, reconocieron que el espíritu de Elías ahora descansaba sobre Eliseo. Con respeto y admiración, se acercaron a él y se postraron ante su presencia. El impacto del extraordinario hecho de la no muerte de Elías quedó evidenciado de manera clara a través de Eliseo. Este evento subrayó que, en el plan de Dios, nada que le pertenece realmente muere. Cuando un siervo de Dios deja esta tierra, es un recordatorio de la vida eterna y del propósito divino en cada existencia. Eliseo se convierte en un ejemplo vivo de cómo Dios siempre tiene un plan, designando a sus siervos a lo largo de las generaciones para continuar con su obra. Nunca hay incertidumbre en el plan divino, porque nuestro Dios Todopoderoso siempre tiene recursos y jamás queda sin medios para cumplir su voluntad. Aunque Eliseo inicialmente quedó sorprendido y asombrado por lo ocurrido, no tardó en reaccionar. Se inclinó, recogió el manto de Elías y recordó las palabras y el legado que su maestro había dejado. Cruzando nuevamente el Jordán, tomó posesión del poder que ahora le correspondía y comenzó su propio ministerio profético. Con la partida de Elías, el plan de Dios siguió adelante, marcando con la entrada de Eliseo un nuevo capítulo en la historia de su obra divina. En cuanto a Enoc, la primera mención de su nombre aparece en Génesis 5. Aunque existió otro Enoc, hijo de Caín, aquí se refiere al Enoc mencionado en Génesis 5 y 21, quien engendró a Matusalén a los 65 años. Según las Escrituras, Matusalén fue el hombre más longevo registrado en la Biblia. Al revisar las genealogías, encontramos que Enoc fue bisabuelo de Noé. Incluso Judas 1:14 alude a Enoc como el séptimo desde Adán, un profeta que advirtió sobre el juicio venidero del Señor contra los impíos. En medio de una época marcada por la decadencia moral, durante los días de Noé, Enoc brilló como un hombre que caminó con Dios. En una sociedad centrada en los asuntos terrenales y sumida en la inmoralidad, su vida fue un soplo de aire fresco. Con su ejemplo y sus palabras sobre el juicio venidero, nos enseña a vivir con un propósito claro: agradar a Dios y buscar una comunión íntima y apasionada con Él. Enoc fue llevado al cielo sin experimentar la muerte física, convirtiéndose en un modelo para las generaciones futuras y mostrando que es posible alcanzar una conexión única con Dios al buscarlo con dedicación. Génesis 5, 18-24 narra detalles de su vida. Jared, a los 162 años, engendró a Enoc y vivió 800 años más, engendrando hijos e hijas, alcanzando una vida de 962 años antes de morir. Enoc, a los 65 años, fue padre de Matusalén y, a partir de ese momento, caminó con Dios durante 300 años mientras engendraba hijos e hijas. Vivió un total de 365 años y desapareció porque Dios se lo llevó. Enoc nos recuerda que, aunque la mayoría de los creyentes enfrentarán la muerte física, existe una redención final para todos aquellos que han puesto su fe en el Señor. El ejemplo de Enoc nos llena de esperanza y nos asegura que venceremos la muerte. Así como él fue llevado al cielo sin experimentar la muerte física, su vida nos inspira a mantener una comunión constante con Dios, caminando a su lado en cada etapa de nuestra existencia terrenal. En cuanto a los cristianos en los últimos tiempos, al explorar las profecías bíblicas encontramos eventos que aún están por cumplirse. Aunque desconocemos el momento exacto del regreso de Jesús, la Escritura afirma que los creyentes experimentarán el evento sobrenatural conocido como el rapto. Según 1 Tesalonicenses 4, 13-18, tanto los cristianos que hayan fallecido previamente como aquellos que estén vivos en ese momento serán parte de este acontecimiento. Este pasaje nos ofrece esperanza y claridad sobre el futuro, recordándonos que no debemos ignorar el destino de quienes han partido en la fe, para que no nos aflijamos como aquellos que no tienen esperanza. El mensaje del apóstol Pablo nos invita a vivir con confianza en las promesas de Dios. Aquellos que han puesto su fe en Jesús tienen la seguridad de una esperanza de resurrección. Así como Jesús murió y resucitó, Dios traerá consigo a los que han muerto en Cristo. La descripción del rapto en este pasaje es profundamente significativa y llena de simbolismo profético. Se nos dice que el Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. En ese momento, los muertos en Cristo resucitarán primero.
seguidos por aquellos que estén vivos y hayan permanecido hasta su venida, quienes serán arrebatados en las nubes para encontrarse con el Señor en el aire y estar con Él para siempre. Este evento encuentra un paralelismo notable con la experiencia de Enoc, quien fue llevado al cielo sin experimentar la muerte física. De la misma manera, los cristianos en los últimos tiempos serán arrebatados en el aire para encontrarse con el Señor. Esta conexión profética subraya la relevancia del ejemplo de Enoc y su comunión cercana con Dios, anticipando la esperanza de toda una generación de creyentes que no enfrentará la muerte física. El rapto será un evento glorioso y sobrenatural para quienes han depositado su confianza en Jesús, y es motivo de aliento mutuo al recordar que seremos transformados y reunidos con el Señor y con aquellos que partieron antes, en ese maravilloso momento de encuentro eterno. En resumen, los tres ejemplos bíblicos de personas que no experimentaron la muerte física, Elías, Enoc y los cristianos en los últimos tiempos que serán arrebatados en el rapto, ofrecen un mensaje de esperanza y promesa. Estas historias resaltan la profunda relación que se puede tener con Dios y cómo Él actúa de manera sobrenatural en la vida de quienes le son fieles. La vida de Elías nos enseña la importancia de la valentía para defender la verdad y permanecer fieles a Dios incluso en medio de adversidades y corrupción. Enoc, por su parte, nos inspira a caminar íntimamente con Dios en un mundo cada vez más alejado de lo divino, profetizando sobre el juicio venidero y demostrando que Dios siempre tiene un plan para quienes confían en Él. Por último, el rapto, descrito en las Escrituras, nos ofrece una esperanza inquebrantable. Los creyentes en Jesús serán transformados y llevados para estar con Él eternamente. Estos relatos nos animan a vivir con una perspectiva eterna, recordándonos que nuestra redención final está asegurada y que ninguna muerte puede superar la promesa de vida eterna en Cristo. Reflexionar sobre estas historias nos inspira a vivir con fe y coraje, confiando en que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y que, como seguidores de Cristo, formaremos parte de su plan redentor. Mantengamos nuestros corazones firmes en la verdad de las Escrituras, anhelando el día en que nos encontraremos con nuestro Salvador y disfrutaremos del descanso eterno en su presencia. Que las lecciones de Elías, Enoc y el rapto nos motiven a servir fielmente a Dios y a mantener viva la esperanza de un glorioso futuro en su reino eterno.